La reforma supone una modificación un poco más al fondo, pero sin refundar el Estado y sin modificar ni los principios fundamentales ni la estructura de la Constitución. De manera que aquí estamos en presencia de una reforma. Otro de los temas procedimentales que se ha discutido a menudo es el tema de que debe ser votado artículo por artículo. Esto no tiene sentido. Recientemente ustedes vieron el año pasado en los países de Europa la Constitución Europea, y a nadie se le ocurriría decir en Europa hay que votar artículo por artículo, porque le preguntan sobre muchas cosas. Eso sería hacer imposible una votación. Nosotros tuvimos un acto constituyente en 1999 y se votó una constituyente, y a nadie se le ocurrió poner los 350 artículos y unos sí y otros no. Usted se imagina una persona frente a la máquina automatizada marcando 350 botones. Esto es un caos. Entonces eso sería imposible. De manera que esas no son más que propuestas destinadas a obstruir, y hay que comprenderlo que es así. Hay gente que eso de que trabaje 6 horas la jornada de los trabajadores no les gusta. Ellos quisieran que los trabajadores estuvieran 12 horas. Naturalmente son gente que cree que los derechos son de ellos, porque esos derechos les permiten a ellos igualarse con la élite o con la oligarquía, pero los demás no tienen derecho. Vamos a subirle la jornada laboral, en vez de 6 o de 8, vamos a ponerla a 12. Hay mucha delincuencia, vamos a poner la pena de muerte. Entonces, si yo estuviera aquí, o alguien estuviera aquí, esa persona debe permanecer callada y no decir nada, porque él no debe meterse en esos asuntos que son temas de allí, de la asamblea. Esos temas están reservados a los círculos políticos. No, esto es un tema de todos, que nos atañe a todos, y todos es necesario que opinemos, y en particular yo debo opinar, porque en esta reforma se están hablando del 25% de los artículos que se reforman están en el título de los derechos humanos. Aquí se hizo mucho señalamiento sobre el tema del monopolio de las telefónicas, antes que Movilnet pasara a ser empresa del Estado. Se tenía conocimiento que las empresas de celulares se ponían de acuerdo para tener un precio similar en el minuto, y de manera que usted se cambiaba de A para B y siempre caía en el mismo redil, con nuevo logotipo, con nuevo color, pero era el mismo. Bueno, ustedes conocen un caso de la televisora Televen, Radio Caracas, Venevisión. El tema de los monopolios es algo que está en todos los países del mundo, y naturalmente esto no estaba acá. Estaba acá como es contrario al interés social, esas cosas que se ponen, que son casi eufemismos. No, la Constitución de 1961, por ejemplo, con el latifundio, en eso era más precisa la Constitución de 1961. La Constitución del 61, al igual que la del 47, dice, se prohíbe el latifundio. Aquí nosotros le envolvimos ahí en algo así, le pusimos color y perfume y dijimos, contrario al interés social. Está prohibido en Europa, en casi todos los países del mundo está prohibido, porque es algo que resulta contrario a la lógica hasta de la misma propiedad. Hay gente que asume y dice, no se le puede permitir. Mire, ya eso se examinó. Media Europa, o casi toda Europa, tiene mecanismo de reelección continua. Y yo le voy a poner, yo no se lo voy a poner por países, se lo voy a poner por caso. Ustedes se acuerdan de aquel alemán grandote, fuerte, llamado Helmut Kohl. Ese tuvo 14 o 16 años siendo primer ministro. Ustedes se acuerdan de Felipe González, tuvo como 14 o 16 años. Ustedes se acuerdan de Mitterrand y de Chirac. Ustedes se acuerdan de los británicos, Tony Blair y la señora Margaret Thatcher, y así muchos otros.
Naturalmente, en días pasados la prensa publicó, pero Insulza le dijo que eso era para gobiernos parlamentarios. Sí, es verdad, la mayoría de esos gobiernos están asignados por el modelo de un Estado parlamentario, pero ellos no tienen reelección, ellos son 5 años y cobran full. Aquí tú tienes 7 años y se puede convertir en 3 años y medio, porque el pueblo le dice, te vas. En esa materia el pueblo no tiene límite, y el límite es el pueblo, y quien lo fija es el pueblo, y el pueblo decide qué tiempo se queda el alcalde, y qué tiempo se queda el gobernador, y qué tiempo se queda el presidente. Pero es que aquí viene el contrasentido. Hay gente, por ejemplo, regresando al tema de la televisión, que cree que las concesiones son ad eternum, pero el presidente, que es electo popularmente, que lo votan, no, ese no puede estar sino 7 años. Y aquella que yo te doy aquí entre gallos y medianoche, esa sí puede ser eterno, porque ese es un beneficio para esa nueva realeza que ha surgido, unos borbones del centro de Caracas. Bueno, pues ese es el tema de la reelección. La reelección es simplemente el Chávez o no Chávez o quien sea, se queda hasta que el pueblo diga. Y así es, y tiene que ser así. Ese es el ejercicio verdadero de la verdadera soberanía. No lo mires por Chávez, míralo por cualquiera.